Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a encontrarnos nuevamente un día más, preparados para estudiar la palabra del Señor. Y hoy, como todos los viernes, pues vamos a estar estudiando una serie nueva que hemos comenzado hace poco, que hemos llamado Bibliología. Todos los viernes estábamos estudiando hermenéutica y dijimos pues que la bibliología, o mejor dicho, la hermenéutica, es una sección, una parte de la bibliología. Bibliología, como dice su nombre, estudia la Biblia, la palabra de Dios, cómo se formó, cómo fue que nos llegó a nosotros, cuál es la fuente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como estamos viendo, pues la palabra de Dios es única, es especial y hoy vamos a seguir estudiando ahí, en esa línea. Así que lo primero es lo primero, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija y comenzaremos con este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar, le pedimos al Señor que Él nos lleve y así confiamos en sus manos, que todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hablar, realmente viene de parte de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo día que tú nos permites estar en tu presencia. Tú nos has permitido hoy ver la luz del sol, vivir un nuevo día, ocuparnos en las actividades diarias y por supuesto nos has dado, Señor, la ocasión y has provocado en nosotros el deseo de reunirnos y de esa forma en tu nombre poder ahora recibir de tu palabra el alimento espiritual. Guíanos para que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti. Queremos, Señor, escuchar tu voz, que nos habla a través de tu palabra. Yo te doy muchas gracias por todos mis hermanos que siempre apartan este tiempo, en directo o después en diferido, para poder reunirnos alrededor de tu palabra y escuchar tu voz, Señor, porque tu palabra es viva, está viva, tiene siempre un mensaje dinámico, un mensaje personal para cada uno. Y buscamos tu dirección porque esto tiene que ver con tu reino, contigo, no es una cosa de hombres, sino que viene de ti, Señor, según tus propósitos, y conforme a tu voluntad queremos andar esta tarde mirando en tu palabra. Guíanos y enséñanos, Padre, estamos dispuestos a escuchar tu voz. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio, concédeles las peticiones de sus corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos, pues aquí estamos, como hemos dicho, un día más y vamos a estudiar bibliología. Estamos con el estudio, creo que es el número 3 o sí, el 3, ¿no? Hemos estado comenzando pues hoy será la tercera semana. Y vamos a ver pues qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Hoy el estudio se titula La revelación, la Biblia, la revelación de Dios. Vamos a estudiar cómo la Biblia es la revelación de Dios a nosotros, a los hombres. Entonces, antes de comenzar el estudio, solamente un segundo, bueno, un poco más de un segundo, para ver a los hermanos que han comentado en directo en el chat. A ver, un saludo por aquí. Benito escribió: buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. O buenas tardes, que son las 6, todavía es de día. Liliana, y ahí está David, y está también David hijo y Daniela. Bienvenidos, buenas tardes, bendiciones. Juan Vázquez, buenas tardes, un saludo y gracia y paz también para ti. Ese es el deseo de Juan para todos. Yalicatu, buenas noches, buenas tardes, que el Señor los bendiga a todos y a cada uno, dice aleluya, dice Yalicatu, gloria a Dios. Juan Bermudo también ha saludado. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracia y paz nos desea Juan para todos y para ti también, Juan, que Dios te bendiga. Bueno, hay más hermanos conectándose. Los viernes empezamos en un horario más pronto,
y eso hace que sean más hermanos los que lo ven en directo, el estudio, pero nosotros pues estamos aquí y vamos a estudiar, como hemos dicho, bibliología, la Biblia, la revelación de Dios a los hombres. Uy, se cayó la cámara. Tengo aquí todo lleno de cables y se cayó la cámara. A ver, que se desequilibra el trípode. Diría alguien, un problema del directo. Ahora parece que está fija. Se ha caído la cámara, no yo, ¿eh? Si habéis visto así, ha sido la cámara que se tumbó. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Bien. Estábamos diciendo que Dios revela la verdad acerca de sí mismo. Dios ha querido revelar a los hombres lo que necesitamos saber acerca de Él y acerca del plan de salvación que Él tiene para nosotros. Entonces, el ser humano, si quiere descubrir la verdad, necesita recibir la revelación que viene de parte de Dios. El ser humano, a través de los tiempos, por ejemplo, hubo una época, una era, que se la llamó la Ilustración. La era de la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló sobre todo a nivel europeo, tuvo más influencia, primordialmente fue a nivel europeo. Nació a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta principios del siglo XIX. Este movimiento inspiró profundos cambios culturales y sociales. Bueno, uno de los más dramáticos o drásticos fue la Revolución Francesa. Y el objetivo era, de alguna forma, disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y de la razón. De hecho, a ese siglo, al siglo XVIII, también se le conoció como el siglo de las luces. Entonces, bueno, el hombre lo que hizo fue como elevarse a sí mismo por encima de Dios. El ser humano reclamó que la razón del hombre era mayor que la propia razón de la revelación de Dios. En ese tiempo se hicieron cambios profundos, sustanciales, como fue la separación Iglesia-Poder, y otros cambios que reflejaban de alguna manera el esfuerzo del ser humano por basarse, por ser, vamos a decir, dependiente de sí mismo, no depender de Dios, no tener que estar pendiente de que Dios nos diga, Dios nos enseñe. Y claro, la verdad puede ser descubierta, eso es lo que el hombre decía, pero la verdad que el hombre puede descubrir es una verdad relativa. Si tú quieres conocer la verdad absoluta, si tú quieres conocer realmente dónde está la verdad, tienes que acudir a la fuente de la verdad. Y la fuente de la verdad es Dios. Si los hombres conocen la verdad, solo puede ser a través de la revelación de Dios, no de otra forma, no de otra manera. Entonces, la verdad no es descubierta, sino que es revelada por Dios. El hombre busca descubrir la verdad, pero no es que el hombre la busque, no es que Dios va a descubrirla, es Dios quien nos la revela, Él nos la enseña. Si Dios hubiese querido permanecer escondido del género humano, ¿cómo hubiésemos podido conocer la verdad? ¿Cómo hubiésemos podido conocer a Dios? Si Dios se hubiese escondido de nosotros, de los seres humanos, si Él no se hubiese querido dar a conocer, ¿cómo podríamos haber llegado a saber de Dios, quién es Dios, por qué estamos aquí, a dónde vamos? Son respuestas que el hombre no tiene. Puede buscarlas, todos los seres humanos a través de la historia, no solo en esta época de la Ilustración, sino aún más antiguamente, en los tiempos de la filosofía, pues los filósofos trataron de encontrar respuesta, buscar la verdad, encontrar el sentido
a la existencia humana, encontrar la fuente de todo lo que somos, pero todos esos esfuerzos quedaban en vacío. Tú fíjate, si analizamos la historia de la humanidad y miramos desde que el hombre es hombre y busca respuestas, aparte de lo que Dios nos ha revelado, ¿qué respuestas ha encontrado el hombre? Estamos hablando de miles de años de historia de la humanidad, de la civilización humana. Y ahora yo pregunto, en todos estos años de civilización humana, ¿a qué conclusiones ha llegado el hombre? Si escuchamos la ciencia evolucionista, dice que estamos aquí por casualidad, que venimos de la casualidad, de la nada. Al principio no había nada, de pronto hubo una explosión cósmica, el Big Bang, de ahí salieron los planetas, las galaxias, los planetas, los soles. Ahí de pronto en un planeta que no era ni un granito de arena en ese vasto universo, de pronto se originó la vida sin saber por qué, así solamente porque sí, por casualidad. Y ahí la vida comienza un proceso evolutivo, sin saber por qué razones, no se sabe. La evolución pone en marcha la diversidad, la especialización de las especies. Llegamos a un ser muy complejo dentro de todo eso que es el ser humano. ¿Y qué respuestas ha dado el hombre a la existencia? Ninguna. No sabemos por qué estamos aquí, estamos como al principio. Se ha tratado de explicar cómo llegamos aquí, pero no la razón. Y tampoco se avanzó tanto en el pensamiento humano, en el análisis de la psique, en tratar de profundizar. Estamos con una serie de teorías que no nos conducen a ningún sitio. Eso demuestra que la verdad el ser humano no puede descubrirla, sino que es Dios quien la revela. Y el que quiera encontrar respuestas solamente tiene que acudir a Dios, y Dios le mostrará la respuesta a las preguntas existenciales. Pero imagínate que Dios no quiere revelarnos nada, que Él se esconde del ser humano. ¿Cómo podríamos haber conocido a Dios? No hubiésemos podido. No es que tú levantas ahí algo y encuentras a Dios debajo. Puedes mirar con los telescopios al universo, pero no verás a Dios. Puedes buscar en el interior de la mente humana, pero si Dios no te ha dado la revelación, no existe. Pero Dios sí quiso darse a conocer a nosotros, y esa es la cuestión. Dios se ha revelado a los hombres. Él se ha dado a conocer. Así que la revelación es aquello que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo. Todo lo que sabemos de Dios y de su creación ha sido revelado a nosotros por Dios mismo. Y Dios escogió revelarse a los hombres de diferentes maneras, a través de los tiempos. Si me acompañas, si tienes tu Biblia o si no, escucha atentamente a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, en este texto dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Habló a los padres a través de los profetas, pero si vemos la historia, cómo nos ha hablado Dios, pues podemos percibir que Él nos habló de diferentes maneras, como dice aquí en Hebreos. Una de esas maneras fue a través de su creación, otra manera fue a través del pueblo que Él escogió y cómo Dios trató con ese pueblo. En ese trato que Dios tenía con el pueblo, pues descubrimos facetas de Dios, descubrimos matices en su carácter, su forma de actuar, de tratar con los hombres. Dios mostró su poder a través de hechos milagrosos en la relación que Él mantenía con ese pueblo. Dentro de esa relación Dios habló, como dice aquí en Hebreos, a través de los profetas. Dios se reveló de esa forma
Y finalmente dice: hoy en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hace unas semanas, en el estudio que estamos teniendo de la epístola a los romanos, al principio, en Romanos 1:20, leímos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí dice que lo que de Dios no podíamos ver se hace visible a través de la creación del mundo. Tú puedes saber mucho acerca de un artista por su obra, estudiando su obra. Tú observas los cuadros de un pintor y reúnes toda su colección, y los expertos analizan los cuadros y nos hablan del pintor, nos dicen cosas del pintor. Bueno, Dios, a través de su creación, mostró cosas invisibles de Él. A través de la creación podemos saber algunas de esas cosas. Y en el Salmo 19:1, que es otro de estos textos conocidos que nos hablan de la creación y cómo Dios pues ahí se ha mostrado a nosotros, Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios nos ha hablado a través de la naturaleza. Dios se reveló en su propia creación. Como hemos dicho, cuando tú observas la creación, puedes ver que detrás de todo eso debió haber un gran poder. ¿Cómo es posible que exista eso? ¿Quién lo creó? Tendría que ser alguien muy poderoso. Al contemplar la creación, tú puedes deducir que quien creó todo eso es un ser bondadoso, misericordioso. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de la naturaleza es bueno para los hombres. Y como dice la Escritura, llueve sobre todos cada día, justos e injustos, y el sol sale sobre justos e injustos. O sea, la creación no hace distinción. Quien se lo merece recibe sus beneficios y quien no, no. No, es para todos beneficiosa. La creación nos aporta bendición, nos da la vida. Tú observando la creación, la naturaleza, puedes discernir que hay sabiduría, hay inteligencia, porque hay un diseño inteligente detrás de todas las cosas creadas. A través de la historia Dios ha hablado. En los diferentes eventos de las cosas que fueron ocurriendo en la historia, Dios habló. Dios fue mostrando a los hombres cómo había un propósito a través de los tiempos. Dios escribió verdades en la conciencia del hombre. Pero la revelación natural es limitada. Cuando tú contemplas la creación, te das cuenta de que puedes percibir cosas, pero hasta cierto punto. O sea, hay un límite, no es suficiente para tomar conciencia del pecado y de cómo puedo llegar a ser salvo. Observar la naturaleza no es suficiente para poder llegar a conocer la personalidad de Dios. Si Dios es amor, si Dios es justicia, si Dios es santo, podemos percibir cosas, pero hasta un límite. Pero sí es suficiente para reconocer que existe Dios. Y si existe Dios, pues hay que rendirle cuentas. Por eso en el texto, el segundo texto que hemos leído, el de Romanos 1:20, si leemos un poquito más hasta el versículo 23, ahí dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, no es suficiente la revelación en la creación para poder conocer aspectos
más especiales, como cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros los hombres, qué es el pecado, cómo el pecado produce una separación con Dios, cuál es la posición, por lo tanto, en la que se encuentra el hombre, cómo podemos cambiar esa posición y pasar de muerte a vida, ser salvos. La revelación de la creación no es suficiente, pero sí lo es para reconocer que Dios existe. O sea, no tiene excusa el que después de contemplar la creación dice Dios no existe. No hay ninguna excusa para eso. Es el argumento más absurdo que la gente, al contemplar la sabiduría, el orden, las leyes de la creación, a pesar de eso nieguen a Dios y digan que todo eso se produjo por sí solo, de la nada y por casualidad. Pero necesitábamos algo más. Necesitábamos que Dios se revelase de alguna otra forma para poder conocer más acerca de lo que estamos diciendo. Necesitábamos una revelación especial. Entonces Dios revela verdades acerca de sí mismo, pero esas verdades son para algunas personas en algunas ocasiones. La revelación natural es una verdad limitada para todos. Todos pueden mirar la creación y decir esto lo tuvo que hacer alguien, quien hizo esto era poderoso, era sabio, tenía propósitos, pero es limitada esa revelación. Para comenzar, vamos a hablar de que Dios utilizó medios sobrenaturales para dar a conocer su revelación especial a los hombres. Y vamos a enumerar 7 formas en las que Dios habló. Partiendo de esa idea que hemos leído en Hebreos 11.1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, vamos a ver 7 formas distintas en las que Dios habló, para llegar al final a ver que la conclusión es que al final todas esas formas seguían siendo limitadas y por fin llegamos a la revelación especial, que es la palabra de Dios, la palabra escrita. Entonces, para llegar a la Biblia vamos a ver de qué formas habló Dios a través de los tiempos. La primera forma fue a través de voces audibles. Dios habló a veces de una forma audible a algunas personas, de tal manera que estas personas le escuchaban una voz, entendían las palabras, hablaba en el mismo idioma que la persona y por eso las personas podían escuchar. Por ejemplo, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a los profetas, en forma audible digo, porque también a Abraham le pudo hablar en sueños, o a los profetas también en visiones, o en sueños, o de otras formas, pero el punto 1 es en forma de voz audible. Vamos a ver un ejemplo, el de Moisés. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 3. Dios le habló a Moisés de una forma audible en medio de la zarza ardiente. Éxodo 3, versículo 4 al 10. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. ¿Notas? O sea, Moisés con sus oídos escuchó que alguien le llamaba por su nombre. Eso es una voz audible. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, y Moisés lo estaba escuchando, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, ¿notas? Dijo, habló. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Notas? Dios hablando a un hombre, Moisés, y revelándole misterios, cosas.
cosas que de otra forma Moisés jamás podría haber sabido. ¿Cómo pudo saber Moisés, que el pueblo había clamado, que Dios había escuchado, quién era Dios? Nota que Dios se revela: yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el que ha escuchado la oración de mi pueblo que está en Egipto oprimido. O sea, Dios se revelaba de una forma audible. Esto fue en diferentes momentos de la historia, puntualmente, no a todos los hombres. En el principio de los tiempos, Dios se comunicó así muchas veces. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto, Dios hablaba con ellos. Y también los hijos de Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios. Mira, en Génesis capítulo 4, versículo 9, del 9 al 12, dice: y Jehová dijo a Caín, o sea, Dios le habló a Caín. O sea, no le hablaba solamente Dios a personajes especiales, únicos, no, a muchas personas de una forma audible en esos tiempos. A Caín le habló Dios, y a Caín no se sobresaltó: ¿quién me está hablando? No, Caín sabía que Dios le estaba hablando, porque Dios le habló y él le respondió, como si fuera una cosa natural. Jehová dijo a Caín, Génesis 4:9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios hablaba de forma audible. Pero claro, esta forma de comunicación, de revelación, era limitada. ¿Por qué? Porque estaba limitada a una persona a quien le hablaba, o a dos personas, como Adán y Eva en el paraíso. Es una revelación limitada, que se revelaba y daba a conocer algo a aquel a quien le hablaba personalmente. Y también hemos de decir que no, Dios le habló a todo el mundo así, de una forma audible. Otra forma en la que Dios habló, se reveló, fue a través de las teofanías. Una teofanía se llama teofanía, la palabra es compuesta, teos es la palabra Dios y fanía sería una manifestación visible, corpórea. Entonces una teofanía es una manifestación de Dios con forma humana, con forma de hombre en un cuerpo, y Dios se reveló de esa forma a diferentes personajes también en la historia, a Abraham, a Josué, a Gedeón, e incluso a personajes no tan destacados. Te voy a mostrar otro ejemplo, aquí también en Génesis, pero en el capítulo 16. Es un caso que estudiamos hace poco, el caso de Agar, porque Dios se le apareció a la esclava egipcia. Génesis 16, vamos a leer el versículo 7 al 10. Y la halló el ángel de Jehová. Muchas veces esta teofanía, esta aparición de Dios, se identifica el personaje que se manifiesta como el ángel de Jehová. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, ¿notas ahora cómo le habla? Se aparece, ahora Agar está viendo a un hombre, a una persona con forma humana. Y esta persona habla. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces esta es otra forma en la que Dios se reveló a algunos personajes en la antigüedad, a través de apariciones, teofanías. La tercera forma en la que Dios se dio a conocer a veces, se reveló, fue a través de los sueños. Y hace poco, también aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 28, vimos uno de los más conocidos en las Escrituras, que fue el sueño que Jacob tuvo. Génesis 28, versículo 12 al 15,
y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Nota, es un sueño. Dios está hablando, pero no como en las anteriores ocasiones, con una voz audible o a través de una teofanía cuando las personas estaban despiertas, sino que aquí Jacob está dormido y es a través de un sueño. Versículo 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otro de los personajes muy conocidos por los sueños es José. Dios le habló a José a través de los sueños. Él soñó con estrellas, soñó con los hatos del trigo que se recogían, y Dios le estaba transmitiendo un mensaje a José, diciéndole que él sería especial en su casa, en medio de sus hermanos, que un día sus hermanos, hasta su propio padre, se inclinarían delante de él. Dios quiso revelarle eso a José a través de sueños. Después José interpretó sueños, los del panadero y el copero, los del propio faraón. Así que Dios también habló a través de sueños. Pero en esta tercera forma, igual que las dos anteriores, esa manera de revelación seguía siendo limitada a la persona que tenía el sueño y a la interpretación a veces de este sueño. Otra forma en la que Dios habló, esta a algunos les va a resultar curiosa porque a lo mejor no están tan familiarizados, no lo han tenido tan en cuenta. Otra forma en la que Dios ha hablado ha sido a través de echar suertes o de fenómenos sobrenaturales. Mira lo que dice en Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Muchos cristianos evangélicos no imaginarían que Dios pudiese hablar a través de la suerte, porque como que nosotros no aceptamos las cosas así como que son de suerte, ¿verdad? O sea, muchas veces, incluso yo en algunas enseñanzas he dicho que nuestra vida no está sujeta a la suerte. No es que a ver si tengo suerte de que me pase esto, o cuando alguien va a hacer algo y tú les deseas que tenga suerte. Nosotros no hablamos así, nosotros decimos, si Dios quiere, que el Señor te bendiga, que Él te guíe, ¿verdad? Pero la verdad es que en la Escritura, igual que Dios habló a través de voces audibles, de teofanías o de sueños, también Dios intervino en el echar suertes. Y este proverbio 16:33 lo dice así: la suerte se echa en el regazo. ¿Depende de la suerte? No, de Jehová es la decisión de ella. O sea, el hombre que busca la voluntad de Dios echando suertes, Dios le muestra. Dios se revela a través de esa suerte. De hecho, en las prácticas del pueblo judío, esto entraba a formar parte de algunas liturgias, de algunas prácticas que tenían que ver con lo relacionado con Dios, con el templo, con el sacerdocio. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9, tenemos un ejemplo de que cuando algunos sacerdotes tenían que ministrar en el templo, el orden en el que lo iban a hacer se hacía echando suertes. Dice en Lucas 1:9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entonces alguno diría, ¿y qué forma más poco espiritual, ¿no?, de determinar quién es el que va a entrar a ofrecer el incienso, la ofrenda en el lugar santo? Y de pronto, vamos a echar suertes a ver a quién le toca. Es como que en la iglesia ahora nosotros, pues también, ¿no? Vamos a decidir
a ver quién se va a ocupar de la escuela dominical. Y hay ahí varios hermanos que pueden tener capacidad. Vamos a echar suerte a ver quién le toca. Bueno, pues en la antigüedad Dios también habló a través de esta manera de echar suertes. Y se ve que los creyentes habían asimilado en parte esta costumbre, porque incluso en un hecho tan trascendente como fue escoger al sustituto de Judas, pues también se decidió echando suertes sobre dos candidatos que había. Hechos 1, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Teníamos a José, Barsabás y a Matías. ¿A cuál de los dos? Vamos a echar suertes. Y echaron suertes. Algunos pueden pensar así, qué poco espiritual, ¿dónde estaba la dirección del Espíritu Santo ahí? Sí estaba, porque era una práctica que a través de los tiempos Dios había apoyado, Dios había reforzado, se había dado su aprobación. O sea, ellos echaban suertes y confiaban que el resultado viniese guiado por el Señor. Pero recuerda, esta forma también era limitada, y las formas en las que estamos viendo cómo Dios se reveló, hoy en día ya no las esperamos o las utilizamos, porque recuerda, vamos a llegar al punto culminante de cómo se ha revelado Dios hoy, en nuestro tiempo, de una forma completa y perfecta, que es a través de su palabra. Entonces, la pregunta que podría ir surgiendo mientras vamos viendo las diferentes formas en las que Dios se ha revelado, ¿podría ser que Dios se revele hoy también a través de estas formas? No vamos a cerrar la puerta totalmente, pero en principio diríamos que no es lo normal, no es común, porque Dios ha establecido otra forma de revelación. Dentro de su soberanía, Él es quien decide cómo revelarse a los hombres. Entonces, no es seguramente algo que ocurra que Dios te hable con voz audible, o a través de una aparición o una teofanía, o a través de sueños, o tampoco lo vamos a buscar nosotros echando suertes, porque Dios ha tenido un momento en cada momento, ha tenido una forma, en cada momento de la historia, y hoy nuestra forma es otra, a la que ya vamos a llegar en un momento pronto. También Dios habló a través de las visiones. Dios se reveló a través de visiones que recibieron algunos personajes, como por ejemplo Isaías. En Isaías capítulo 6 dice que Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Y quiero hacer énfasis y que notemos la diferencia en las diferentes formas de las revelaciones. En un caso dice que Dios habló y el hombre escuchó. En otro, Dios se manifestó con forma humana, una teofanía, el ángel de Jehová. En otras formas era mientras la persona estaba en sueños. En otros momentos echando suertes. En otros momentos a través de visiones. ¿Qué es esto, una visión? Pues de pronto estaba alguien en un momento determinado en un lugar y de pronto vi. Es como que se descorre un velo y es como que estás viendo algo, una visión. Eso es lo que tuvo Isaías. O Juan el Evangelista en Apocalipsis dice, y vi, y tuve una visión, ¿no? Porque él está viendo algo que aún no ha ocurrido en el tiempo, pero él lo vio, tuvo una visión. Entonces Isaías tuvo una visión del trono de Dios, vio un trono, al Señor sentado en el trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y en esa visión pues Dios enseñó cosas. La sexta forma en la que Dios ha revelado cosas a través de los tiempos fue a través de visita de ángeles. Dios a veces envió a alguno de sus mensajeros, ángeles creados, ángeles de los cielos, para que viniesen a nosotros y nos trajesen una revelación, un mensaje. Un ejemplo, Daniel, capítulo 9. Hay casos muy especiales, como por ejemplo el de María. Recibió el ángel Gabriel para darle el mensaje, revelarle que iba a concebir, que quedaría embarazada de Jesucristo.
En Daniel capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Notas como Daniel estudiaba la Biblia. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel viene a orar a Dios y le pide a Dios que le muestre. Y Dios le responde. ¿Y cómo lo hace? Enviando un ángel. O sea, Dios revela su mensaje de una forma especial, con la venida de un ángel que viene a visitar a Daniel y le habla. Eso lo salto un poquito y me voy al versículo 20 de este libro de Daniel 9, 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ahí está, otra vez el ángel que os mencionaba que visitó a María y le habló, pues el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces Dios habló a través de ángeles, a los que Él envió, para que viniesen con un mensaje, con una revelación. Pero en todas estas formas que estamos viendo, recuerda que no eran completas, eran revelaciones privadas, limitadas a una persona, a un momento determinado. Otra forma, la séptima, en la que Dios se ha revelado a los hombres fue a través del ministerio de los profetas. Dios le daba un mensaje a los profetas y los profetas traían ese mensaje al pueblo. Y esa fue otra de las formas en las que Dios habló, que es la que antes estábamos citando en la epístola a los Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí hubo revelación. Y esas son las 7 formas en las que Dios se reveló a los hombres a través de los tiempos. Pero eran formas incompletas, eran formas limitadas y que quedaban sujetas también a que fuese más fácil manipular el mensaje de Dios, porque también Dios advirtió en el libro de Deuteronomio, tú tienes las advertencias contra los falsos profetas. Porque claro, en una revelación privada, el profeta viene y dice: Dios me ha dicho. Cualquiera puede falsificar eso, y cualquiera que no recibió el mensaje de Dios, cualquiera puede venir y decir: Dios me ha dicho, con intención o sin intención. A veces alguien puede estar así como oído, como alucinando y pensar que Dios le habló y Dios no le habló. O a veces con la mala intención de sacar partido, provecho, e inventárselo directamente con la intención de mentir. Entonces todas estas formas de revelación tenían límites. Pero ahora, dice aquí en Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir que nos ha hablado por el Hijo? Bien, si complementamos este texto con lo que nos dice Juan en su Evangelio capítulo 1 y versículo 1, hablando de Jesucristo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que en el griego aparece y se traduce al castellano verbo es la palabra logos, que se puede traducir por palabra. O sea, logos es la palabra hablada, la palabra dicha. Entonces dice que Jesucristo en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra
era Dios. Entonces el texto dice que Cristo era la palabra. Esto complementándolo con lo que hemos leído en Hebreos, que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos a través de Jesucristo, o sea, de la palabra. Jesús decía, si mi palabra permanece en vosotros, Él se apropió de la palabra revelada. Es la palabra de Dios. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. La palabra de Dios que ha tomado forma, se ha hecho visible, ha llegado a nosotros. Porque Dios nos ha dado la revelación especial, la Escritura. Y la Escritura nos habla de Jesucristo. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, después de resucitar, dice que le abrió el entendimiento a los discípulos y les mostró todo lo que las Escrituras decían de Él. Esa es la revelación de este tiempo postrero, de los últimos tiempos que nos tocan vivir. Ahora su palabra, la palabra de Dios, nos revela qué plan tenía Dios en cuanto a la salvación, nos revela todo, que eso tiene que ver con su Hijo Jesucristo, y por lo tanto, ahora ya no hay otras formas de revelación. Ahora Dios ha culminado su forma de enseñarnos sus verdades a través de una revelación escrita, de la palabra. Esta revelación es para todos, es una revelación especial, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Es una revelación única. Dios no ha escrito más de un libro, solamente uno, la Biblia, compuesta en 66 tomos o divisiones, entregas, pero es solamente esa forma, no hay otra. O sea, Dios se ha revelado también a través de otros libros, no, de ninguno. Su única revelación es la Escritura, la palabra. Y por lo tanto podemos decir que es una revelación suficiente. Todo lo que necesitábamos saber acerca de Dios, de su relación con el hombre, de la situación del hombre y de la solución al problema del hombre, de la salvación, todo esto está revelado en la palabra, en la Escritura. Por lo tanto, es una revelación suficiente. ¿Tomaste nota? La palabra de Dios, una sola revelación para todos los hombres, no una revelación privada para uno, a través de un sueño, de un momento especial, no. La Biblia ahora, asequible a todos los hombres. Cualquiera que quiera puede venir y recibir la revelación especial de Dios. Por eso decimos, 1, la revelación es especial, 2, la revelación es única, 3, la revelación es suficiente. Bueno, llevo aquí 50 minutos hablando de la revelación. ¿Alguien de vosotros sabe decirme cuál es la palabra griega que se ha traducido al castellano revelación? ¿Verdad que sí que hay algunos que lo saben? La palabra griega, seguro que alguien lo está escribiendo, pero siempre tenemos un desfase de unos cuantos segundos entre lo que yo hablo y los comentarios. Mira, ya Juan, yo sabía que Juan iba a responder. Apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis, y de ahí se traduce al castellano revelación. O sea, el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, no es el libro de las calamidades, de las desgracias. La palabra Apocalipsis no significa catástrofe, muerte, destrucción. No, significa revelación. El significado literal es ese, hacer algo que estaba oculto visible. Quitar el velo de tal forma que veas lo que estaba oculto. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y la revelación de Dios a través de su palabra, no solo del libro de Apocalipsis, sino de toda la Escritura, es descubrir las verdades que estaban ocultas. Descubrir aquello que de otra forma nosotros no hubiésemos podido saber jamás. Una vez que Dios revela, la teología se hace posible. Si Dios no se hubiese revelado, no podríamos estudiar teología.
Hoy comenzamos en el Seminario Bíblico de Fe una materia que se llama Teología parte 2. En esa materia vamos a estudiar la doctrina del hombre, del pecado y cristología, sobre la persona de Cristo. Entonces, podemos estudiar teología porque Dios nos ha revelado las verdades de la teología, ¿sí no? Ahora quiero hacerte una pregunta. Escuchad atentos y me respondéis con un sí o con un no. La pregunta es, ¿nos ha revelado Dios todo lo que Él sabe? Esa es la pregunta. ¿Nos ha revelado Dios todo lo que Él sabe? Y aunque alguno puede de pronto quedarse ahí confundido, ¿qué respondo? No es difícil la respuesta. Dios escoge lo que quiere revelarnos. A la pregunta, ¿nos ha revelado Dios todo lo que Él sabe? La respuesta es no. Claro que no. Nos ha revelado una parte, y es una parte pequeña, porque Dios sabe todo, y Él no nos puede revelar todo. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Notas? Las cosas secretas son las que Dios no nos reveló, y esas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahora hay una parte que ha sido revelada, por eso dice ahí más, las reveladas, ¿para quiénes son? Para nosotros, para nuestros hijos. O sea, Dios nos ha revelado una parte de la verdad, pero no toda. No sabemos todo, hay grandes misterios que se ocultan a nuestro entendimiento. Y claro, esa parte no revelada es la que nos genera a veces muchísimas preguntas. Siempre tenemos muchas preguntas. Os lo puedo decir por experiencia, como profesor bíblico, siempre me hacen muchas preguntas y algunas son comunes en muchos casos. Normalmente, cuando nuestra pregunta empieza con un ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Suele ser porque Dios no nos ha revelado la respuesta en la Escritura, y de ahí que se nos genera la pregunta, ¿y por qué esto? La respuesta tendría que ser, pues no lo sabemos, porque como dice ahí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros. A veces hay preguntas que no tenemos una respuesta clara, y yo digo, bueno, aunque no tenemos la respuesta, podemos imaginar que es esto o aquello, pero siempre matizo y aclaro que son hipótesis, porque donde Dios calla, nosotros no nos podemos inventar las respuestas. A veces hay preguntas que tienen respuesta, no porque haya una declaración directa en la Biblia, sino porque hay otras revelaciones que nos llevan a la idea de cómo responder esa otra pregunta. Pero con todo y con eso hay muchas cosas que permanecen ocultas, veladas a nuestros ojos, y por eso nuestras mentes que constantemente están cuestionando cosas, y el ser humano es por naturaleza curioso, quiere saber, pues por eso hacemos tantas preguntas, y no todas esas preguntas tienen respuesta. Y por supuesto no podemos responder preguntas que Dios no nos ha dado respuestas. Él nos ha revelado cosas, pero no sabemos más. Así que no nos podemos inventar las respuestas donde Dios no nos ha respondido, donde Dios no nos dio la verdad. Cuando hacemos eso, pues dejamos la teología y nos metemos en la especulación. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, cuando dice en Génesis textos que la gente ha divagado mucho sobre ellos, ¿no? Cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia empieza con grandes preguntas. O sea, yo me hago grandes preguntas. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué había tinieblas sobre la faz del abismo?
¿Por qué nos hacemos esas preguntas? Porque parecen ilógicas con el argumento del texto. Cuando alguien crea algo, si tú dices, voy a hacer una pintura, tú dibujas y tu pintura va tomando forma. Pero no haces primero un dibujo todo desordenado y una vez que está todo desordenado dices, ahora voy a ordenarlo. No, tú le vas dando forma y poco a poco el orden va apareciendo. La palabra desordenada implica que antes hubo un orden. El hecho de decir que había tinieblas sobre la faz del abismo nos haría preguntarnos si Dios está creando desde la nada, ¿por qué creó tinieblas sobre la faz del abismo? Entonces ahí surgen un montón de teorías. Entre el versículo 1 y el 2 quiere decir que hubo otra civilización y en el universo y algo ocurrió y una guerra quizás cósmica y no sé qué, pero son solo especulaciones. ¿Por qué? Porque Dios no nos da la respuesta. No tenemos esas respuestas, así que están ocultas. Y que hemos leído en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas le pertenecen a Él, a Jehová nuestro Dios. Nosotros no podemos inventarnos la respuesta. Claro, el hombre es curioso y le gusta imaginar y aportar teorías, pero son solo eso, especulaciones. No podemos afirmar absolutamente nada de lo que no sabemos. Solamente podemos discutir, estudiar, aprender, hablar de aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Por eso, cuidado, donde Dios calla, nosotros no inventemos respuestas. La Biblia es toda verdad. Toda la verdad que necesitamos saber está en la Biblia. No es toda la verdad que existe. Hay verdad escondida que no nos fue revelada. Pero sí, la Biblia es la verdad absoluta que Dios nos reveló a nosotros. Todo lo que Dios nos ha revelado, seguro que tiene buenas razones para habernoslo revelado. Igualmente que aquello que no nos reveló, seguro que Dios tiene buenas razones para no revelárnoslas y que queden ocultas. Por ejemplo, uno de los secretos que sabemos que Dios no nos reveló y que no podemos saberlo, es lo que dice en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es uno de los secretos mejor guardados del universo, ya que solamente Dios sabe el día y la hora. ¿El día y la hora de qué? El día y la hora de la segunda venida de Jesucristo. Nadie lo sabe. Fíjate, ni los ángeles que están en los cielos. ¿Por qué? No podemos saberlo. ¿Por qué Dios no se lo reveló ni siquiera a sus ángeles? Bueno, la respuesta es, no lo sabemos. Ahí es donde entra la especulación. El por qué Dios no nos quiso revelar ese dato, especulando, podríamos decir que quizás Dios no quiere que el enemigo sepa el día y la hora. Estamos en medio de una guerra cósmica, espiritual, y en las guerras se oculta información al enemigo. ¿Podría ser esa una razón? Podría ser. Son especulaciones. Algunas de esas especulaciones pueden tener un fondo, ¿vale? Una cosa es que en Génesis 1, 1 y 2 no tenemos ni idea de qué pasó entre el versículo 1 y 2. Pero ¿por qué Dios no nos quiso revelar el día y la hora? Ahí podemos especular con un fondo, un fundamento bíblico. Aunque no podamos afirmar totalmente el por qué, sí sabemos que hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, que Satanás es el enemigo, que él trata de impedir la obra de Dios. Entonces, con un fondo bíblico podemos deducir alguna respuesta, pero siempre dejando ese margen de duda. Puede ser por esto. Lo que sí sabemos relacionado con ese día son las cosas que Dios nos ha revelado. Que vendrá, o sea, sabemos que Él volverá y nos tomará a sí mismo, lo prometió. Sabemos que tenemos que perseverar hasta ese día y cuanto más vemos que el día se acerca, más todavía perseverando. O sea, Dios nos ha revelado lo que teníamos que saber en relación a su segunda venida. Y hay otras cosas relacionadas con ese día que Dios las ha ocultado. Lo que nos toca a nosotros es estudiar lo que sí nos ha revelado Dios. Todo lo que necesitamos para ser salvos
y conocerle a Él está en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios en estos postreros tiempos. Y Dios no suele revelarse de otra forma. Dios no ha escrito otro libro. La Biblia es única. Es una revelación especial, única y suficiente. Por eso estamos aquí nosotros cada día estudiándola. No porque querramos llegar a convertirnos en grandes eruditos y llenar nuestras mentes de conocimiento, sino porque es la voluntad de Dios, que escudriñemos su palabra, que la estudiemos. Y cuando hacemos lo que Dios nos pide, somos bendecidos. Como Belén dice, ¿cuántas cosas vamos a descubrir cuando estemos con Él? Ni nos lo imaginamos, imposible imaginarlo. Dice Juan que conoceremos dice, cuando Él se manifieste, conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué querrá decir eso? La dimensión es incalculable para nuestra mente finita. Queridos hermanos, nos tenemos que despedir, se nos pasó la hora. Espero que se te haya pasado rápido como a mí se me pasó así muy pronto. Y pues ya os emplazo hasta el día mañana, sábado. Hoy no lo he dicho, pero es 1 de abril. Acabamos de inaugurar mes, estamos ya en abril, es el mes ya ahora sí que estamos ya en primavera, aunque aquí en España estamos con una ola invernal. Estamos a 1 de abril, pero parece que estamos en enero, las temperaturas muy bajas, viento, nieve en las montañas, pero bueno, dura pocos días. El buen tiempo está a la vuelta de la esquina. Mañana sábado, 9 de la noche, hora española, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar para seguir estudiando su palabra, esa revelación especial, única, suficiente para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, nos despedimos. Un fuerte abrazo a cada uno, de esos abrazos que te dejan sin aire. Y si Dios quiere, nos vemos mañana nuevamente. Hasta mañana.